Vamos a ir a otro tema. De vuelta en nuestro país, abordamos algunas de las aristas que ha dejado el robo de computadores que se produjo ayer en el Ministerio de Desarrollo Social. Si bien los computadores ya aparecieron, quedan todavía muchas dudas en el aire, y sobre todo desde el punto de vista político y cómo esto golpea al ministerio. Vamos a conversar de estos temas con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Senador, antes de abordar la arista política, digamos, y los coletazos que esto ha dejado, cuéntenos cuál es su mirada respecto a lo que ha ocurrido ayer. ¿Cómo interpreta usted estos hechos, entendiendo que hay una investigación todavía en curso? Los hechos fueron bastante curiosos, porque ¿quién va a dudar de que hacer una videollamada, tranquilamente aceptar que es el ministro el que está detrás de esa llamada, facilitar una veintena o más de computadores, después en un segundo momento otra llamada, y ahí se manda a fumigar, supuestamente, y a retirar una caja de seguridad? Esto es, como comentábamos ayer, más fácil entrar a un ministerio que robar una gallina. Me parece bastante inverosímil el método, y sobre todo que la empresa de los guardias diga que ellos cumplieron los protocolos. ¿Cuáles son los protocolos? ¿De qué estamos hablando? Cuando una repartición de gobierno que tiene seguridad garantizada, que además se dedica a todos los temas de garantía y derechos sociales, o sea, tiene muchos registros de personas, beneficios, no sé, tantas cosas. Yo lo encuentro eso todavía muy inverosímil la forma en que esto se dio. O hubo tal nivel de ingenuidad de los guardias, o hubo una complicidad de los guardias, ¿verdad?, para facilitar información privilegiada a los captores, o hubo una especie de montaje, que es lo que rondó en un momento determinado, y yo creo que se alejó, se descartó esa posibilidad. Me parece que no fue la mejor forma que el propio... Sí, con los antecedentes que hay, y sobre todo escuchando el relato de parte del abogado de la empresa que conversó ayer aquí en CNN Chile, donde da más antecedentes respecto a cómo se produjo esto, ¿usted cree que se trata de un delito común? No, yo no creo que sea un delito común, porque esto no era para reducir y vender las especies. Esto era, me da la impresión, para captar información. Sobre todo porque tampoco, al parecer, en la bóveda de seguridad había dinero propiamente tal, sino que había documentación que vinculaba boletas de garantía a beneficios sociales, que son cosas bastante importantes. O sea, me da la impresión que la sofisticación, el modus operandi, el estilo tan prolijo de hacer caer en esta trampa, ¿verdad?, a los guardias de seguridad y disponer por una llamada de hacerse computadores, bóvedas, es un método muy sui generis y muy estudiado, que no me parece que sea tan simple como para decir que la mujer que después le encontraron los 20 y tantos computadores iba a venderlos. No lo sé, pero mi intuición hace percibir que aquí había un móvil más bien informático, de capturar información especial, privilegiada, focalizada, y se usó una metodología que les hizo ir sobre seguro. Eso es lo más curioso. Senador. O sea, todos de alguna manera cayeron curiosamente en la trampa de que la llamada era verdadera y el ministro era quien era el ministro. ¿Cómo no va a haber mecanismos para corroborar si es la primera autoridad o no la que está llamando por teléfono a las 11, 12 de la noche a un ministerio? Me parece increíble. Senador, ¿y usted entonces, si no es un delito común, cree que es una operación política eventualmente entonces? Mire, yo no sé cuán político no puede haber tenido como móvil esta operación, no lo sé. De algún modo el ministro Jackson puso él el tema ayer en la mañana. Él fue el primero que planteó que podría haber un móvil de ese tipo. Yo creo que a esta altura se ha disipado de algún modo eso, pero no del todo. Que no se diga que esto es un robo común y corriente, porque no lo parece en su diseño, en la forma que se llevó a cabo. Tampoco para decir esto fue un montaje, porque eso no se ha corroborado ni menos a esta altura. Pero o los mecanismos de seguridad en ese ministerio están destruidos, porque cualquiera puede pasar como Pedro por su casa, o hubo información compartida entre guardias y ladrones, y yo no sé hasta qué punto eso se investigó a fondo para ser tan preciso y darles la pasada tan rápido, ¿verdad?, que todo eso queda todavía en un grado de interrogante no menor. Sí. Ahora, me imagino que es urgente este tema desde el punto de vista del impacto político que genera también, ¿no? Ha habido reacciones bien
bien importantes de parte de la oposición que han pedido la salida derechamente del ministro Giorgio Jackson, pero también internamente. El senador Fidel Espinosa ha sido bien duro con el ministro en particular. Mire, hay gente en la oposición que ha tenido posturas muy drásticas, muy obsesivas en contra de Jackson desde hace bastante rato. No voy a negar que el ministro Jackson está en una posición incómoda dentro del gabinete, en el sentido de que ha tenido fuego cruzado desde hace ya varias semanas. Y es evidente que hay temas más bien políticos, no de su responsabilidad jerárquica directa, excepto el de ayer, que tienen de alguna manera en un entredicho, en un impasse la situación. Yo nunca he sido partidario de pedir renuncia de ningún ministro en caliente, en nada. Yo creo que acá menos tampoco hay que esperar qué es lo que haga posteriormente el presidente Boris cuando vuelva. Mi impresión es que sería mejor que el presidente evaluara ajustes más sistémicos. Por ejemplo, respecto a la hoja de ruta que va a haber sobre las reformas sociales que están pendientes, que no se han podido hacer, y sobre los equipos futuros, pero no por Jackson, sino lo veo más en la dimensión más sistémica de cómo marcha el gobierno. Ahora, dentro de todo esto, claramente siempre es clave decir la verdad desde el principio y cómo sucedieron los hechos. Y en este caso es preferible clarificar exactamente. A mí me llama la atención que si hay un equipo de guardias externos que dice que hicieron todos los protocolos, yo me pregunto a qué aluden con eso. Porque parece que el protocolo es tan blando que permitió todo esto con tanta facilidad que parece increíble en una dependencia Senador, que debe tener una... Senador, ¿pero usted Sí. cree que hay responsabilidades políticas que exigir en todo esto? Así lo ha planteado el propio senador Fidel Espinosa de su partido. Mire, responsabilidades políticas uno tiene que exigirlas cuando hay problemas políticos. Aquí hay un problema delincuencial que no sabemos si tiene un alcance político también, un móvil que buscaba información. El gran problema que se arrastra es el de Revolución Democrática con Democracia Viva, la fundación que estalló hace un mes y medio atrás. Ese yo le diría que es el problema político principal que afecta a Jackson y lo afecta en tanto líder de ese partido, aunque no sea el presidente del partido. Eso me parece a mí que es lo central que tiene que despejarse. Este robo coloca un condimento que hubo horas ayer en que todos creían que era parte de la misma operación, el mismo diseño. Pareciera que no, pero es extraño, es un robo raro, por decirlo así. Creo que la responsabilidad de Jackson no es pedirle nosotros la renuncia, es simplemente que él, que es socio fundador del Frente Amplio, que tiene una amistad directa con la proyección del presidente, con los programas de gobierno, tiene un rol al lado del presidente, rol que siempre el presidente tiene que evaluar y resolver. Yo no soy quien le pide nada, solo que RD como partido tan importante del eje de gobierno clarifique exactamente cómo funcionaron esas operaciones ilícitas de fundación en determinadas regiones del país, Ahora, porque eso me parece que es imposible que nadie lo niegue, que se sabía que existía. Ahora, hay un efecto político de todo esto que es innegable, senador, ¿no? La agenda del gobierno se pierde cada cierto tiempo debido al surgimiento de nuevos antecedentes y en este caso debido a lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social, independiente de la responsabilidad que tenga el ministro Giorgio Jackson sobre el hecho puntual del robo. Pero esto está complicando al gobierno y eso lo reconocen también dentro de la misma coalición. De hecho, ayer la diputada de Convergencia Social, Marcela Riquelme, independiente por Convergencia Social, planteaba también algo parecido, de que era necesario, de alguna manera, cerrar este asunto de una vez desde el punto de vista del flanco político, no de la investigación, por cierto. Absolutamente. Yo creo que la cotidianidad para el Ministerio de Desarrollo Social y el ministro es cada día cuesta arriba, desempeñar las tareas habituales, ¿verdad? Se hace más difícil cuando hay un problema de arrastre, cuando hay una situación de carácter político que sigue rondando, que sigue siendo un mecanismo, una fórmula no resuelta del todo como sucedió y que involucró al partido principal, ¿verdad?, del ministro Jackson. Creo que eso es parte de un escenario que tiene que ser revisado muy bien, pero sin esta obsesividad que yo he visto de manera compulsiva de ir a buscar la cabeza de Jackson en declaraciones día por medio de algunos personajes. ¿Es un error de parte del senador Espinosa insistir con este tema? No es reciente esta actitud que ha tenido el senador, ¿no? Desde el primer día que explota el caso ha tenido palabras bien duras en contra del Frente Amplio y del ministro Jackson en particular. ¿Se equivoca el senador Espinosa? Mire, cada senador tiene su forma y su estilo, yo no lo voy a calificar eso porque es respetable que cada uno tenga una posición política. Nosotros pero en el atención a comité las de cosas senadores, dentro del oficialismo, ¿eso es verdad también, senador? no, sin duda, pero yo soy muy respetuoso de esas posiciones
políticas que tienen un tono distinto a la del resto del comité del PS, pero creo que esos son puntos que tiene que él mismo precisar respecto a los antecedentes que tiene, o bien desde la directiva del PS tener un punto de vista si es que así lo estiman. Pero yo lo que veo es que hay una libertad de posición, hay Ujú. énfasis distinto. Aquí esto no es un regimiento, para que opinemos todos igual. Yo también he sido muy crítico en determinadas situaciones, pero creo que en este instante yo creo que hay que esperar que llegue el presidente Boris de esta gira y tome caminos nuevos, porque claramente el gobierno está en problemas. Este es un problema, es una piedra en el zapato lo que ha sucedido con el Ministerio de Desarrollo Social respecto de RD, como Democracia Viva y todos los escándalos que vinieron. Y hay una hoja de ruta incierta hoy día de qué va a hacer el gobierno en los grandes cambios, con Ujú. equipos que a lo mejor tienen que evaluar. Eso me parece a mí que es lo más importante. O sea, ¿usted cree que es necesario un cambio de gabinete, senador? Sí, yo creo que sí. Ujú. Ahora, hay que ver de qué forma, cómo, pero yo creo que sí, porque teniendo nuevo propósito, hoja de ruta y nuevo equipo, usted logra darle un nuevo aire al Ujú. gobierno que está hoy día en un momento difícil, porque el gobierno solo ha estado defendiéndose de errores propios. Eso es lo que estaba pasando hace 6 semanas. Y eso claramente paraliza. Bien. Hay que salir de este estado. Y creo que eso se hace con los cambios que determine él y con los propósitos de qué reformas vamos a hacer de verdad. Piensa usted que la tributaria o pacto fiscal quedan 10 días y no hay acuerdo, y eso depende también que haya reforma de pensión y reforma de la salud. Son temas demasiado delicados. Senador Castro, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, Sebastián. Hasta pronto.